tipo de afirmaciones. Hay que entender si cuando hay todo este tipo de discursos hay una incitación a la violencia o si más bien hay una ofensa o una molestia. Es decir, vamos pasando de unos grados a otros. Porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en este sentido, en el caso Esther Taulats y Roura Capellera, una sentencia emblemática del año 2018, ha sido muy claro. En esa sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que yo citaba anteriormente, este Tribunal de Estrasburgo, como se le llama también, el tribunal venía a decir, este era un caso de unos independentistas catalanes que quemaron unas fotos del rey, el tribunal venía a decir en esta jurisprudencia que, bueno, que una cosa es que haya un acto de rechazo, de insatisfacción, una crítica política, una crítica que no va tanto a lo personal, sino que es más bien una crítica a una institución como es la monarquía, pero sin que ello provoque comportamientos violentos o desórdenes. Por lo tanto, para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, siempre que no se llegue al punto de la violencia, hay que entender que cabe esa libertad de expresión, aunque pueda ser molesta, aunque pueda ser ofensiva, aunque pueda ser inquietante. Es decir, que en democracias, lo que viene a decirnos el Tribunal de Derechos Humanos, no tenemos que tirar mano siempre del Código Penal para buscar el respeto a las constituciones, para buscar la defensa de nuestros valores y de nuestros principios. El Código Penal, el delito de odio, el discurso del odio, el delito de discurso del odio, está también el que no se produce por el discurso, sino por los actos odiosos. Ese delito tiene que ser lo que se produzca en último término, pero no puede ser la norma general. Y frente a él hay que tener en cuenta que hay un discurso que no nos va a gustar, que es incómodo, ese discurso que es machista, ese discurso que es racista, ese discurso que es ofensivo, ese discurso que éticamente no nos encaja mucho con nuestra forma de defender la libertad y la igualdad de las personas, pero que lo debemos tolerar, porque ese es un ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Esto puede chocar, pero creo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos lleva por el buen camino, porque al final no nos está diciendo que nos quedemos impasibles, sino que lo que nos está diciendo es que tenemos que buscar las maneras, las vías adecuadas para buscar el respeto de los derechos de las personas. Si empezamos a censurar, si empezamos a coartar la libertad de expresión y si empezamos a tirar mano del Código Penal, de la eliminación de derechos, de la libertad de expresión para determinadas personas, podemos correr en un serio peligro, podemos dejar fuera del sistema a muchas personas. Así que lo que nos dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que tengamos más resiliencia, una resiliencia que puede ser muy exigente, puede ser que se nos esté pidiendo demasiado, pero es así en democracia, y así nos lo decía, por ejemplo, también Bauman. Las democracias tienen mucho estómago, deben ser capaces de aguantar críticas muy fuertes, deben ser capaces de aguantar posicionamientos muy exacerbados. ¿La víctima puede ser intolerante? Claro que puede serlo. Este es uno de los discursos, una de las cuestiones que más se le ha criticado a Vinicius, que él también tiene un comportamiento que no parece precisamente ejemplar o tolerante. Pero eso no legitima que la otra parte tenga que comportarse de una forma intolerante hasta la violencia. Y por lo tanto, que no debamos situarnos en planos distintos. Esto lo que puede hacer, este tipo de comportamientos, lo que sí que es cierto es que lo que está provocando es que se desvirtúen determinados espacios y que ámbitos como la cultura, como el deporte o como la política acaben salpicados por esta violencia y por este lenguaje tan exacerbado. A ello se le suma el papel de los medios de comunicación. Yo creo que no podemos olvidarnos en lo que hacen los medios de comunicación también, porque en muchas ocasiones buscando esa repetición o esa comunicación, ese infoentretenimiento que más bien es pan y circo, se olvida que pueden llegar a ser cómplices de esa violencia o de esos discursos contrarios a los valores constitucionales. En definitiva, hay que ser laxo con la libertad de expresión, hay que usar el Código Penal en su mínima expresión, y eso no quita que podamos y debamos utilizar otros instrumentos para conseguir los objetivos que presiden nuestros sistemas políticos. ¿Cómo se comporta el odio? Bueno, no lo decía
solo Baudelaire, lo decía también Newman, o lo decía, o se dice también cuando se habla del efecto manada. El odio tiene un efecto dominó, tiene un efecto que va en cascada, genera un movimiento donde la violencia, el odio se va retroalimentando y acaba acentuándose hasta límites insospechados. Quizás esta cita de Baudelaire lo resuma de manera bastante clara. Baudelaire, que fue poeta, ensayista, crítico de arte, es uno de los llamados poetas malditos de la Francia del siglo XIX, porque tenía una vida bohemia y de excesos, y porque tenía una visión del mal que impregnaba toda su obra, que es una obra que es muy tormentosa. Él decía que el odio es como un borracho en el fondo de una taberna, que constantemente renueva su sed con la bebida. El odio es adictivo, el odio entra en una espiral donde acaba invadiéndolo todo. Y con esto llegamos a las últimas contradicciones o dicotomías de las que yo hablaba, el liderazgo versus el populismo. ¿Cómo confundimos a veces lo que es un líder con un populista? Son cosas distintas. El líder es aquella persona que es capaz de dirigir, crear equipos, de hacer comunidad, de generar una identidad colectiva y de cuidar el proyecto común y no cambiarlo, no alterarlo, no buscar sus propios intereses por encima del proyecto común. El populista, sin embargo, es aquel que para conseguir el control del sistema le echa la culpa a alguien, pero lo hace en nombre del pueblo, intentando hacernos creer que en realidad está protegiendo al pueblo. Y en este sentido se comporta de dos maneras. Se comporta apelando al pueblo para todo, por lo tanto, al final no sabemos qué derechos tenemos, todo vale, no sabemos si la igualdad de mujeres y hombres es compatible con la legislación trans o no lo es, no sabemos si el derecho a la vida es compatible con el aborto, no sabemos si la eutanasia es compatible con la integridad. Al final, un batiburrillo de derechos donde no tenemos claros cuáles son nuestros valores, y a veces tenemos lo contrario, tenemos a líderes, tecnócratas que deciden por todos los demás y deciden cuáles son los derechos sin tener en cuenta al resto de la ciudadanía. Y estos populistas lo que hacen es huir de las instituciones, están más cómodos en las redes sociales, están más cómodos en las televisiones, están más cómodos en las ruedas de prensa, pero se manejan mal en el Parlamento, dialogando, debatiendo con otros partidos políticos. Los vemos fuera, no los vemos tanto ahí. Las redes sociales son un caldo de cultivo tremendo para los populistas. Bueno, esa imagen, ese cordero que en realidad esconde a un lobo, puede ser sintomático. Cuando hablamos del populismo no podemos identificarlo con un partido político concreto, con líderes concretos. A veces hay partidos más populistas que otros, partidos que no lo son y se convierten en populistas, que lo eran y dejan de serlo. Al final es una tendencia que está impregnando toda la cultura europea. Y todo esto para llegar a la última de las dicotomías, la libertad frente a la seguridad. Esto es un clásico. La seguridad no está en ningún sitio de la Constitución, yo no sé de dónde se la han sacado. En ningún sitio pone que la ciudadanía o los sistemas políticos tengan que ser seguros. Lo que sí ponen es lo que está aquí abajo, que apenas se lee. Este es el artículo 13 de la Constitución de Cádiz de 1812, de la famosa La Pepa, donde se nos dice que el objeto del gobierno es la felicidad de la nación, no habla de la seguridad de la nación. Habla de la felicidad. Yo creo que es un artículo, por cierto, también habla de él la Constitución norteamericana de 1787. ¿Dónde está la seguridad de las constituciones? En ningún sitio. ¿Dónde está la felicidad, el bienestar, el consenso, el compromiso? Sí que lo está. Estaba en la Constitución de Cádiz, está en el proyecto europeo, en los textos europeos y está en muchos lugares. Al final se trata de hacer ciudadanos individuales fuertes, libres y seguros, y no, o mejor dicho, huyendo de planteamientos colectivistas, donde voy con el grupo, porque si me salgo del grupo, me salgo de la foto y por lo tanto tengo un problema. El individualismo es, entendido así, solo desde el individualismo se puede conseguir la solidaridad o el colectivismo. Esta frase de Benjamin Franklin, y voy acabando, dice: la Constitución de los Estados Unidos no garantiza, ahora matizo lo que he dicho antes, la felicidad. Fijémonos lo que nos decía Benjamin Franklin, que trabajó por la unidad colonial y por la independencia de los Estados Unidos. No garantiza la felicidad, solo la búsqueda de ella, las condiciones, los objetivos, el objetivo de la felicidad, pero no te la garantiza.
usted le está diciendo a la ciudadanía, le está diciendo al pueblo, usted tiene que ponerse al día, tiene que ponerse al día, tiene que trabajar con usted mismo todos los días. Esto es lo que yo me refería con eso. Es usted el que tiene que todos los días buscar la felicidad, no se la concedo yo. Por lo tanto, solo buscando esa felicidad, usted podrá ser tolerante y responder ante los intolerantes. En definitiva, y para acabar, ¿de quién es la Constitución? ¿De quién es el pacto constitucional? De todos y todas. No hay un sujeto universal, único, que nos pueda representar a todos y a todas. Las fronteras son volátiles. Muchas de las políticas que tenemos son políticas que entrarían o se debilitarían si saliéramos de Europa. Muchas nos vienen de fuera. Es el constitucionalismo, nos decía Fioravanti, de la diversidad, el que empezamos a vivir después de la Segunda Guerra Mundial, y ahí estamos todavía más acusadamente. ¿Dónde está ese sujeto universal? ¿Dónde está ese sujeto abstracto? Colectivos vulnerables, las mujeres son un colectivo vulnerable, las personas discapacitadas, los mayores, los menores. Yo creo que la sociedad es vulnerable, no hay colectivos vulnerables, la sociedad es diversa y la vulnerabilidad la tiene la sociedad misma y el sistema político mismo. Los miedos en política, y con esto voy a acabar con las siguientes frases. Los miedos en política son los grandes enemigos acérrimos de la tolerancia, porque no sabemos vivir en la incertidumbre y no sabemos, como diría Benjamin Franklin, buscar la felicidad, buscar ese pacto constitucional. El derecho constitucional es un derecho caliente, el derecho político es un derecho caliente, un derecho que remueve las emociones de las personas, que nos inquieta. Por eso cuando hay campañas políticas se apela tanto a determinados tipos de leyes que nos hacen movilizarnos fácilmente. No es lo mismo que me digan que voy a hacer 4 carreteras que te voy a hacer una ley de igualdad, no es lo mismo. Y ese derecho caliente, ese derecho de las emociones requiere mucha educación para saber gestionarlo. Tengo que saber perfectamente de qué me están hablando, o tengo que estar educado para entenderlo. A mí esta viñeta de abajo, que no se verá desde lejos, me resulta muy ilustrativa. En realidad es una viñeta que intenta hablar de lo que tú ves por las redes sociales y de lo que es el mundo fuera de las redes sociales. Pero saquémoslo más allá de las redes sociales, lo que es el mundo y lo que me hacen ver a mí. Lleguemos a ese punto. Dice, está lloviendo, me has mentido, puedo verlo todo desde aquí, desde este agujerito. O sea, yo me creo lo que me hacen llegar con los algoritmos, y de esto podríamos hablar mucho, todavía pueden condicionar más mi identidad y mi predisposición. Sin embargo, el otro lo dice, no está lloviendo, soy yo con una regadera. O sea, podemos llegar a distorsionar la realidad y a creernos lo que no es. Y acabo con estas frases, una cautela. Este señor, y lo resumo, es Luigi Pirandello. Luigi Pirandello esto tiene viga. Es un dramaturgo, novelista, es un escritor. Fue premio Nobel en el año 1934, lo ganó. Él vive toda la etapa del Risorgimento, es un defensor, su familia era una defensora de la unidad italiana, del Risorgimento. La parte polémica de Luigi Pirandello, aparte de su visión catastrofista de la persona y controvertida de la persona, de las tantas caras como podíamos llegar a tener los seres humanos, la parte curiosa es que Luigi Pirandello en un momento determinado se le vincula con el partido fascista italiano. Cuidado, con el fascismo italiano. Él pide el ingreso en el propio partido fascista italiano y apoya a Mussolini en un determinado momento. Aún así, él acaba enfrentándose con los propios líderes del fascismo italiano, acaba rompiendo su carné de militante fascista y acabará llegando a la conclusión de que es apolítico y que es un hombre del mundo, decía él. A partir de entonces estuvo constantemente bajo la mirada del servicio de vigilancia del fascismo italiano, de la policía secreta fascista, y él llegó incluso a rechazar los funerales de Estado que le ofrecía Mussolini. Fijémonos como un hombre que se enfrentó a esa propia dictadura que él apoyó en un momento determinado veía la democracia.
porque yo creo que nos estaba advirtiendo de cuál es el problema de la democracia. Él decía, la causa verdadera de todos nuestros males, de esta tristeza que yo tengo, ¿sabes cuál es? Decía, la democracia, amigo mío. Es decir, el gobierno de la mayoría. Porque cuando el poder, dice, está en manos de uno solo, este sabe que tiene que contentar a muchos. El poder de uno solo puede ser el de un populista. Sabe que basta con que contente a todo el mundo. Pero cuando la mayoría gobierna, el problema es que piensa que solo tiene que contentarse a sí misma. Y entonces, dice él, se tiene la tiranía más estúpida y más ociosa que existe, que es la tiranía disfrazada de libertad. Porque, como tengo la mayoría, yo estoy en disposición de hacer lo que quiera en nombre de esa mayoría. ¿Por qué crees que sufro yo? Decía, yo sufro precisamente por esa tiranía disfrazada de libertad. Él se rebela contra planteamientos democráticos y por eso se une al fascismo. Una condición, Judith Sklar. Judith Sklar es una politóloga, primera mujer de ciencia política de la Universidad de Oxford, que acuña una teoría política muy interesante que es el liberalismo del miedo. Ella decía que el liberalismo del miedo contempla con igual inquietud los abusos de los poderes públicos de todos los regímenes. Un planteamiento liberalista que lo que hace es poner el acento en cómo cualquier sistema político, tenga el color que tenga, puede ser abusivo. Se preocupa por los excesos de todos esos organismos. No ha salido. Y presupone que son capaces de imponer la carga más pesada a los pobres y a los débiles. Y ella decía, hay que aspirar a la libertad frente al abuso de poder y a la intimidación de las personas indefensas. Por lo tanto, ¿qué es lo que buscamos en el liberalismo? Lo que buscamos es la ausencia de temores. Y eso solo se puede salvar mediante un orden jurídico, institucional y político adecuado. Así que, con una frase de Rudolf Gehring, pues yo creo que podemos tener ya claras algunas cuestiones. Decía Rudolf von Gehring que, enemiga de la arbitrariedad, la forma es hermana gemela de la libertad. Por lo tanto, es muy importante los valores y principios que tengamos, pero tan importantes como los valores y principios son las formas que tengamos de defenderlas. En democracia, la forma es el fondo, la forma es la hermana gemela de la libertad. Muchas gracias. Aplausos de agradecimiento. Muchas gracias a ti por tu buena ponencia y volverás de nuevo, por supuesto que sí. Ha sido un honor tenerte aquí. Y ahora vamos a pasar a las preguntas, sin antes deciros quién vendrá dentro de 15 días, que es miembro de la Junta Directiva. Es Mariano, que está aquí, Mariano López, y él nos va a hablar sobre la reina Sofía, su biografía. Se ha leído muchos libros y ha sacado la esencia de todos y nos la va a presentar aquí dentro de 15 días. Bueno, y ahora vamos a pasar a las preguntas. Primeramente te voy a dar un regalito de agradecimiento que ya se me pasaba. No se oye nada. Pero la pregunta, haz una pregunta. Yo lo repito luego. Sí, es porque para que lo oigan. ¿Ya lo has hecho? Bueno, pues opino eso que para
Sí, bueno, la frase que ha citado es de Juan Pablo II, de San Pablo. Ser de este mundo sin pertenecer a él. Sí, bueno, vamos a ver. La frase en un mundo globalizado tiene muchísimo sentido. Es decir, identificarte rotundamente, radicalmente con algunos posicionamientos concretos no tiene demasiado valor. Porque es un mundo muy fluido, porque debemos consensuar una diversidad enorme y por lo tanto identificarte con un posicionamiento concreto o con una postura concreta no tendría demasiado valor. De hecho, a veces nos sorprende que pueda haber determinados pactos o determinados acuerdos entre fuerzas políticas. Sin embargo, en otros países sí que hay una tendencia mucho mayor a acercamientos entre fuerzas políticas. Por ejemplo, en Alemania la cultura de las coaliciones está muy arraigada y se hace entre fuerzas políticas de muy diverso signo. Es decir, yo creo que va la filosofía que tú estás comentando de, bueno, yo soy de este mundo, pero no me radicalizo, no me blindo, no me compartimento dentro de unas ideas o de una política determinada, sino que soy capaz de articular un proyecto para el futuro. A mí me parece que esa es un poco la perspectiva que tú estás diciendo y es la postura que prima. Lo que pasa es que luego en la vida cotidiana nos intentan transmitir la visión contraria. Es que la democracia de adversarios de la que habla de la Cortina es todo lo contrario que tú acabas de señalar. Es precisamente posiciónate, estás en el grupo, no te salgas del grupo, no hay posibilidad de frenos y contrapesos dentro de una propia formación política. O sea, la frase que tú dices es lo contrario de lo que vivimos en este país y en algunos otros países de nuestro entorno. En nuestra cultura continental es muy extraño que una persona dentro de un partido político pueda hacer una crítica a su propio líder político. Sin embargo, eso es algo que sí que se ve en otros países anglosajones donde hay un relativismo mayor. Entonces, a ver, por favor. Sí. Hola, Charo, en primer lugar decirte que encantado con la charla, que me parece maravillosa, y tengo dos dudas respecto a lo que has comentado. La primera de ellas es sobre el tema de Vinicius, ¿vale? Yo creo que, no sé, creo que me gustaría saber cuáles son para ti los límites a la hora de aplicar el Código Penal sobre el delito de odio. Por ejemplo, el tema de las personas históricamente discriminadas puede ser uno de los límites, ¿no? Y luego respecto al obedecimiento de la ley, ¿vale? Si aquellas leyes que de por sí los dos componentes que más o menos se consideran básicos, son la libertad y la igualdad, no lo respetan, si está, digamos que legitimado para desobedecer. si él no respeta, Una ley que no respeta esos dos componentes básicos, ¿sigue siendo una ley para ti o estás legitimado para no respetarlo? son dos preguntas. A ver, no he entrado en el discurso del odio porque se me iba el tiempo, pero... ¿Contesto o espero a que...? No he entrado, pero los tribunales utilizan lo que se llama el test de Rabat, que está gestado en el ámbito de Naciones Unidas para determinar, hay un concepto del 510 del Código Penal que nos dice cuándo hay un delito de odio, habla de que serán castigados con pena de prisión, etcétera, etcétera, quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia. O sea, el elemento de la violencia es la clave contra un grupo. O sea, el elemento de la colectividad afectada es determinante para que haya un delito de odio. Por lo tanto, entrar dentro de uno de esos grupos considerados vulnerables. Ahora bien, ¿cómo se interpreta ese contexto? Los tribunales utilizan dos elementos. Uno es la proporcionalidad. Y el otro elemento es el contexto en el que se mueve. Esos dos son los elementos que suelen utilizar los tribunales.
Es verdad que el Tribunal Constitucional estaba bastante cercano al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y valoraba el contexto y la proporcionalidad y aplicaba estándares bastante rigurosos, pero en las últimas sentencias se está volviendo atrás. Prescinde de la peligrosidad, prescinde de la proporcionalidad y viene a decir que son subversivos del orden y afectan a determinados colectivos, con lo cual se pierde esa sutileza, ¿no?, que nos está pidiendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Valora la peligrosidad, valóramela concretamente y dime cuándo si es proporcional o no la medida que yo te voy a aplicar y en qué contexto se produjo. Para determinar eso, es verdad, el Tribunal Constitucional, los tribunales están yendo un poco hacia atrás, por eso nos está condenando más el Tribunal Europeo de Derechos Humanos últimamente, nos están condenando por ello y nos van a seguir condenando. Pero aparte de eso es que contamos con lo que se llama el test de Rabat, que es que tú vas aplicando varios elementos, el contexto, la capacidad para influir en los demás. O sea, tú vas valorando casos, claro, tienes que ceñirte a cada caso en concreto, no puedes resolverlo en abstracto, pero sí que tenemos estos indicadores. ¿En qué contexto se produce? No es lo mismo un campo de fútbol que un partido de tercera división en Benidorm. El contexto, la capacidad que tienes para influir en los demás. O sea, ¿qué relevancia? No es lo mismo un partido del Real Madrid, en fin. La naturaleza, la contundencia del lenguaje. O sea, hay que observar también cómo es ese lenguaje. El contexto de comentarios específicos. Eres un mono, ya tienes que irte un poco a las palabras concretas en ese contexto. Los medios que utilizas, si utilizas redes sociales, si no las utilizas, la naturaleza de la audiencia, en definitiva una serie de criterios que te sirven para delimitar hasta qué punto entras en el discurso del odio o no entras. Otra cosa es cómo sanciono y a quién, porque a veces matamos moscas a cañonazos, es decir, sancionar a uno dentro de un campo de fútbol es matar una mosca a cañonazos, porque el problema no lo solucionas. Y es verdad que la normativa sancionadora de los equipos es muy fuerte, porque quieren tener buscan un efecto pedagógico, un efecto desaliento. O sea, si yo sanciono a 2 y les meto 3 años sin venir al campo, eso genera para mí es discutible que eso vaya a generar efectivamente un efecto desaliento. Eso los penalistas lo tienen muy claro. No genera un efecto desaliento ni no hay un efecto de ejemplo cara a los demás. Eso no se consigue. Pero son un poco los mecanismos que tenemos. Al final lo que nos falta es el aparato educativo. Al final lo que nos faltan son otro tipo de instrumentos más pedagógico. Y luego contar con una ciudadanía. La ciudadanía debería saber lo que es el efecto manada. Debería saber lo que es la espiral del silencio de Newman. Cómo, yo sin ser racista, como me metan en un campo y me tengan allí 20 horas, al final, para no ser distinto a los demás, puede ser que acabe diciendo tonterías. Entonces, eso hay que conocerlo, eso hay que explicarlo, eso hay que educarlo, para eso hay que formar. Al final, aunque creo que no he hablado de esa palabra, la educación en derechos, la formación, no deja de ser lo más básico. Y empecemos por el deporte base. Yo creo que ahí empieza todo. Ahí empieza todo, en la labor de los entrenadores, en la labor de los clubes de niños, de niñas, ahí es donde empieza todo, porque ahí es donde se genera una cultura. Y ¿qué es lo que pasa para que ahí no pasen cosas? Aunque en las gradas ya los padres y madres a veces deberíamos plantearnos algunos aspectos, pero ¿qué es lo que pasa para que eso con la edad vaya cambiando y se vaya distorsionando? La segunda, sí, la ley. Es que claro, es que Manuel sabe de lo que habla. Él sabe de lo que habla. Yo sigo, tú tranquila, yo tengo prisa. ¿Qué pasa cuando la ley no respeta la igualdad y hagamos bien las leyes? No hagamos decretos leyes, ¿verdad? Todo. Que ha hecho un trabajo, por cierto, le hemos puesto un 10. Sobre el uso y abuso de los decretos leyes y cómo se usan instrumentos normativos para burlar forma de hacer las leyes donde esas garantías están previstas. Sabemos que no es lo mismo hacer una proposición de ley que un proyecto de ley del gobierno. Sabemos que las garantías no son las mismas, los informes, los impactos de
de derecho antidiscriminatorio. Todo esto son instrumentos que tenemos, que los tenemos trabajados. Es verdad que está el impacto de género. O sea, sí que hay una cosa que es el impacto de género que permite valorar hasta qué punto una norma puede esconder una discriminación de mujeres y hombres, pero ese informe de impacto de género se puede hacer también en el campo del derecho antidiscriminatorio en general, y no se hace, porque es más cómodo decirle, el presidente del gobierno le dice a su grupo, haz una proposición de ley que si me ahorro los informes y me sale más rápido. Y si puedo hacer un decreto ley, mejor. Y si es un decreto ley ómnibus, mejor. Es decir, uno que me toque varias leyes. Entonces, la ley es ley y nos fastidiamos cuando salga. Hay controles posteriores, pero es que hay controles previos que no estamos utilizando. Y lo sabemos. Entonces, hay que ser leal. Hay que ser leal. Muy mal, no le has hecho trampa, ¿eh? Aquí, sí, después Manuel, después Pilar y la última y nos vamos. Rapidito, ¿eh? Muy bien, nada que contestar. Sí. Sí, porque los riesgos son muy fuertes. Y debemos ser conscientes, pongamos ejemplos concretos, las políticas de igualdad, mujeres y hombres, políticas de género, años 90, Naciones Unidas, la Unión Europea, un bagaje de derecho antidiscriminatorio para la igualdad de mujeres y hombres tremendo. ¿Y cómo se puede desmoronar tan fácilmente? ¿Cómo se nos puede desmoronar algo que además lo hemos gestado aquí dentro y tenemos leyes? A ver, tenemos una ley del 2007 que hizo el gobierno Zapatero, pero antes de hacer el gobierno Zapatero la habían hecho otros gobiernos de otros posicionamientos políticos en las comunidades autónomas. Es decir, no era patrimonio de un partido. Obviamente siempre hay alguien que lidera algo, bienvenido sea. A veces son personas en concreto. La ley de la igualdad no es de Zapatero, es de María Teresa Fernández de la Vega, que es la convencida en ese tema. Como tantas mujeres y hombres han estado detrás de normas determinadas, bienvenidas sean, claro que sí. No seamos tan ingenuos de pensar que las leyes salen porque todos y todas estamos plenamente convencidos, no. Pero tenemos ese bagaje y, sin embargo, basta que entrar en una contienda política, basta momentos de desconcierto para que nuestra legislación se venga abajo. Esto asusta un poco. Por lo tanto, nuestra democracia debería ser más consecuente, debería tener más claros cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros principios y cuáles son nuestras formas. Deberíamos tener claro que si algo hemos gestado con esfuerzo y además nos ha venido auspiciado por todo un marco normativo y de políticas públicas que trascienden nuestras fronteras, eso no se puede derrumbar en un momento. Entonces, cuando asistamos a un cambio de legislación de ese tipo, pues tenemos un problema. No lo tenemos de momento en las leyes de igualdad, pero lo tenemos en las leyes de educación desde hace mucho tiempo. No somos capaces de hacer una norma de educación pactada entre todas las fuerzas políticas que nos dure más de 4 años. No somos capaces. Por lo tanto, esa democracia tiene fisuras, vamos a decirlo así, es débil. Bauman lo decía, aguanta mucho. Yo creo que lo que quería transmitir es tranquilos que aguanta mucho. Ahora, aguanta mucho siempre que no la acabes destrozando, claro, hasta sus últimas consecuencias. Gracias, Manuel. Buenas tardes, catedrática. Gracias por la conferencia y estoy seguro que la Universidad de Miguel Hernández se siente muy orgullosa de tener usted como docente. Ha dicho usted que vivimos en tiempos donde estamos confusos. Hay un célebre filósofo muy conocido en España y muy celebrado en el extranjero que se llama Ortega y Gasset, que decía: no sabemos lo que nos pasa y por eso nos pasa lo que nos pasa. Con respecto a la Constitución española, yo tengo entendido que es una de las constituciones actuales más valoradas en el mundo por muchos países, a pesar de que le puedan faltar ciertas cosas, como usted ha dicho, de la lealtad, que sí que está corregida en la Constitución
Constitución alemana tendrá cosas que a lo mejor tenemos la nuestra que ellos no tienen. A lo mejor la gracia con la que hemos escrito. La pregunta que yo quería decirle, a ver si usted me aprueba por la pregunta, es que si en realidad usted ha definido la democracia como que tiene que ser coherente, consistente, equilibrada, integrada y con los frenos y contrapesos para que el poder no se corrompiera, digamos, de una forma simple. La pregunta que yo le hago es la siguiente. Todo esto se puede definir en que en realidad la democracia como concepto, aunque no sea el producto perfecto, y las leyes con sus defectos, el verdadero problema es que las personas que elegimos y que nos representan deberían ser honradas. Yo me conformaría. Pero con usted, profesora, con que me ponga usted un 5, yo me conformo. Yo aquí no voy a evaluar. Yo no voy a evaluar, a mí me parece genial poder entrar en un diálogo, para mí es muy gratificante. Yo no les pediría honradez, yo con pedirles que sean profesionales es suficiente. Cuidado, cuando digo profesionales no digo que lo conviertan en su profesión, sino que cuando a mí me dicen te voy a dar un cargo en la universidad y te vas a convertir en subdirectora de calidad en una escuela de doctorado, por ejemplo, yo lo primero que hago es leerme la normativa. Yo me leo la normativa, miro a ver qué significan las políticas de calidad, miro los servicios, miro lo que ha hecho la universidad, miro qué puedo aportar, me tomo notas. Si puede ser, me apunto a un curso. Pues ya está. Y eso lo puede hacer cualquiera y lo debe hacer cualquiera. Porque no se pide, y este es uno de los debates clásicos, la solución está en la excelencia académica. Mentira. Hace falta sentido de Estado y profesionalidad. Hace falta miradas y hace falta diversidad. Lo bonito es tener un fontanero, un médico, una ingeniera, gente que tenga una pluralidad. Esa es la parte buena, ahí es donde se aprende. Y esa profesionalidad, ¿quién podría...? Esto es algo que a mí me gusta decirlo, me alegro mucho de la pregunta porque así me da juego. ¿Quién podría hacer esto? ¿Quién podría educar, aparte de los coles y estas historias? Claro que esto deberíamos planteárnoslo ya. Por cierto, el Consejo de Europa está harto de decirnos ya que hagamos el favor de ponernos las pilas y que a ver si conocemos mejor nuestro sistema político, que ya toca. Pero ¿quién podría formar a la clase política? Los partidos. Los partidos son instrumentos de socialización política. ¿Quién podría darte esa formación? ¿Qué hacen los partidos políticos cuando no hay elecciones? ¿A qué se dedican? Podrían dedicarse, y se hace en otros países, a preparar a la ciudadanía, ¿por qué no? Un curso de oratoria, pero de oratoria de verdad, o sea, de oratoria para saber transmitir contenidos de verdad, no contenidos superficiales. Un curso sobre la Constitución, sobre ética política, sobre historia. Sobre la Constitución. Sobre la Constitución. Entenderla mejor. ¿La Constitución está valorada? Sí. La Constitución vino en muy buen momento. Años 70, pasada la crisis de los 70. Los países de nuestro entorno están bastante afianzados. Portugal acaba de acceder a la democracia. Los constituyentes españoles hicieron una labor de corta y pega genial. Lo hicieron muy bien. Muy bien. Tenemos la forma de gobierno de forma de jefatura de Estado de las monarquías nórdicas. Tenemos un gobierno de fuentes del derecho del sistema italiano, el tema de los decretos leyes, decretos legislativos, delegación en el Ejecutivo. O sea, conexión Parlamento-Gobierno. Teníamos modelos regionales, quizás es la parte menos incisiva, la parte de las autonomías, porque ahí había pánico. Entonces se dejó muy abierto. El tema de las autonomías se dejó tremendamente abierto. Pero ya lo dijo Torcuato Fernández Miranda, ya os apañaréis. O sea, de momento lo dejamos aquí, estamos un poco asustados con el tema,
pero ya lo dejamos. Pero por lo demás era una constitución que recogía muy bien todo el contexto de nuestro entorno, y era una constitución que estaba hecha ya pensando en Europa. A ver, Franco ya intentó, ya estaba mirando hacia Europa. Por lo tanto, es una constitución que nacía con un contexto sociopolítico muy favorable, y es una buena constitución, donde quizá la parte que nada más aprobarse la constitución había que abordar la reforma era el tema de las autonomías, porque era una parte donde solo decía, miren ustedes, esto es para empezar a caminar, pero ya está. Luego, ¿cómo sea ese estado de las autonomías? Claro. Pilar, por favor, tengo muchas preguntas, pero he seleccionado una. ¿Cómo? Ella iba antes, dice. Yo no me he dado cuenta, como era eso. A mí me da igual, ¿eh? No, yo un poco porque has dicho antes que yo terminaba, ¿vale? Yo, más que nada, preguntarle a Charo, gracias Charo por la conferencia tan magnífica que has dado, preguntarte a colación de lo que estás diciendo, una pregunta muy concreta, yo soy concreta. ¿Por qué la gente en las últimas elecciones está votando bloques? PP, Vox, PSOE, Podemos. Realmente hay una cultura política en ese país y realmente la gente se estudia quién está formando cada candidatura, qué estudios tiene, qué profesión tiene, si ha hecho algo o está votando por bloques o está votando directamente solamente y por coordina. ¿Qué está pasando? La pregunta es ¿qué está pasando? La pregunta es que está triunfando la democracia de adversarios. O sea, el país vuelve a la polarización, está más acrecentada que nunca y el bipartidismo está volviendo, pero está volviendo compartimentado. Esa es un poco una de las consecuencias que sacamos. Se está reforzando otra vez el bipartidismo y la culpa no la tiene la Leidó, que te veo venir. No la tiene la Leidó. No lo digo porque esto podríamos hablarlo. No la tiene la Leidó. La Leidó es fácilmente, la puedes aprovechar, digamos, en ese sentido, pero no tiene toda la culpa la Leidó. El problema es que estamos volviendo otra vez al bipartidismo porque está triunfando la teoría de la polarización. Y además con un elemento añadido, y es que el bipartidismo existió en el pasado, pero existían flujos de conexión entre las grandes formaciones políticas en momentos determinados, en temas económicos, en temas de terrorismo, en temas territoriales. Ahí había en ciertos momentos podía haber un diálogo, el problema es que ahora no lo hay. Y la ciudadanía digamos que desconfía de la fragmentación política, porque no hemos sabido trabajar la cultura de la coalición, la cultura del pacto político. No hemos sabido. Claro que se vende. Es un discurso fácil. Dame el poder, porque la mayoría absoluta son lo mejor. Sí. Y la gente se lo cree. La gente se cree lo que vive. Lo que vive, claro, lo que vive. La gente está en sus cosas, se va a jugar al pádel, se hace senderismo, se va a conciertos. No vamos a hacer el trabajo de la clase política. La clase política no hace mi trabajo, yo hago el mío. Intento hacerlo bien. Cuando no lo hago bien, ojalá que alguien me diga que no lo haga bien y entonces lo corrijo. Informarse de lo que están haciendo. Sí, pero te tiene que dar. Cada uno debe hacer su trabajo. Por eso he citado el principio de lealtad, consciente de que había muchos melones esta tarde. A ver, una pregunta. En tu opinión, ¿por qué crees que no se ha destituido a la ministra de Igualdad cuando debilita la democracia? Incluso hay un partido que la ha votado. No sabemos si luego la va a conocer. Vale, muy bien. Eso es política, pero bueno. Todo es política. Tú no te preocupes, que no pasa nada. No, hay que saber estar en un gobierno y trabajar en coalición. Hay que saber pactar las líneas
Si yo estoy en la universidad, yo estoy en un órgano de gobierno, yo voy por un lado, mi decano va por el otro, mi directora de departamento va por el otro, y no nos juntamos y no nos convencemos de que hay cosas que no encajan con las demás, la cosa no puede funcionar. Si yo hago una política en la escuela de doctorado que es incompatible con lo que hace la dirección del departamento y además es una burrada comparado con lo que hace el decanato, vamos a tener un problema como sistema de gobierno. Sin embargo, estamos gobernando conjuntamente. Hay que liderar proyectos y eso lo tiene que saber hacer quien lidera un proyecto, lógicamente. Cuando se erosiona esa coalición es porque no hay un compromiso. Pero no creo que sea solo culpa de quien destituye o no destituye a un ministro. Es verdad que hay que entender también nuestro sistema político. Tenemos un régimen parlamentario muy presidencializado. El poder que tiene un presidente del gobierno, un presidente autonómico, una presidenta autonómica es muy fuerte. Tiene capacidad para nombrar unilateralmente, ella sola o él solo, y capacidad para destituir. Pero luego hay que entender lo que es una coalición y cómo debe funcionar. Cuando yo entro en un proyecto conjunto, tengo que ser capaz de coordinar, conectar y de cohesionar las políticas que estoy haciendo. No puede ser que por un lado haga una norma que combate claramente lo que dice otra norma. Porque me puedo encontrar con lo que está pasando, con lo que acaba pasando finalmente. Que gente que es por principios de un partido político acaba renunciando a esa fuerza política, que es lo que hizo Pirandello. Que es decir, yo puedo creer en este proyecto político, pero me salgo de él si no hay una coherencia o no hay unas líneas claras. La cultura de la coalición de momento no ha funcionado a nivel nacional, esa sería un poco la respuesta. No ha funcionado, no han querido que funcione, quizá conscientemente. Sin embargo, las autonomías sí que. ¿Había alguien más? ¿Quién era? ¿Ya nadie? ¿Se ha quedado todo claro? Bueno, pues la última y nos marchamos. Sí, ya es la hora. Con las preguntas. La última y nos vamos. Yo creo que sí. A ver, tiene buenos cimientos. También somos un poco catastrofistas. En general tiene buenos cimientos. Lo que pasa es que yo creo que tenemos un vehículo de lujo. Yo creo que nos compramos un buen coche. Un coche potente y fuerte. Y creo que los cimientos, las piezas están ahí. Todo depende del tiempo que lo tengamos sin revisar. Creo que Europa es un freno y una salvaguarda. Creo que la Unión Europea y el Consejo de Europa, en realidad son dos organizaciones, son buenos límites para que las democracias no vayan a la deriva. Yo creo que hacen un buen trabajo, creo que nos van poniendo donde debemos, pero no es fácil, no es nada fácil. Por lo tanto, creo que los cimientos son buenos porque primero los cimientos no dependen solo de nosotros y segundo porque creo que sí que se enraizó fuertemente. Ahora, es verdad que cuanto más tiempo pase, los cimientos pueden acabar deteriorándose. Ah, vale. De las nuevas generaciones, creo que hace falta un buen repaso, vamos a decirlo así. Creo que hace falta... creo que es buena gente. No sé cómo decirlo. Creo que las nuevas generaciones están muy espabiladas y están muy preparadas, muy abiertas. Creo que tienen mentes muy predispuestas a absorberlo todo. Pero son muy volátiles. Son generaciones muy volátiles. Entonces necesitan
necesitan más cauces, necesitan una reorientación mucho más definida. Hay sitios donde se les da esa orientación, pero desde luego la reforma educativa es una de las cuentas pendientes, una de las grandísimas cuentas